Ok, ya estamos grabando. Bueno, bienvenidos. Les recuerdo por favor allí apagar su cámara cuando inicien. Eso perfecto porque estamos grabando ya la reunión. Entonces, iniciamos este nuevo periodo académico, iniciamos este nuevo curso. Ya algunos de ustedes, si no la mayoría, habrán visto las otras webconferencias, las otras charlas. Básicamente habrán notado que todas tratan de lo mismo. La idea justamente es que con todos estos encuentros ustedes tengan la mayor cantidad posible de información. Antes de continuar, por favor, en cualquier momento, voy a habilitar aquí el chat, en cualquier momento, si hay algún inconveniente técnico, pueden por favor hacérmelo saber. Trataré de estar visualizando el chat en mayor cantidad de veces posible y también estaré dejando unos espacios allí para que ustedes hagan preguntas durante la presentación, ¿vale? Para que por favor habiliten su micrófono, si así lo desean, o las hagan las preguntas mediante el chat. También aquí al inicio pues estaré pausando un poquito algunas veces para darle entrada a los demás compañeros. Entonces estos CIPAs, para quienes no lo saben aún, son reuniones que tendremos entre mis grupos, ¿vale? Con mis estudiantes. Porque, por ejemplo, las webconferencias y otras reuniones denominadas B-Learning van a ser conferencias sobre las diferentes tareas, sobre las diferentes unidades, pero que van a ser con otros profesores y otros compañeros de otros grupos. Estos CIPAs van a ser algo como más, entre comillas, íntimo en el sentido de que va a ser entre nosotros mismos. Entonces ustedes me pueden, por ejemplo, hacer preguntas, me pueden comentar cuestiones porque yo voy a ser su tutor. Entonces la idea justamente es aprovechar estos CIPAs para también ese tipo de cosas. Además de que se van a dictar las temáticas de las respectivas tareas. Entonces lo que nos atañe el día de hoy es la pretarea, que es la actividad inicial del curso. Después vendrá la tarea 1, pero la primera tarea, la primera justamente actividad, si no la han realizado aún, es esta pretarea que vence el próximo domingo. Entonces también es una oportunidad para que ustedes tengan justamente una motivación adicional si aún de pronto por algún motivo no han ingresado al campus, que lo hagan por favor, o si no han realizado la pretarea, que lo hagan por favor. ¿Vale? Entonces vamos a tratar esas temáticas el día de hoy. Les recuerdo estos datos que les he enviado al correo institucional, al correo interno del campus y a su correo personal. ¿Vale? La idea no es utilizar tantas veces el correo personal, dado que no es justamente el medio aconsejado por la universidad, pero muchas veces, y sobre todo en estos primeros momentos, es conveniente escribirles al correo personal, ¿vale? Pero es solamente por eso, para que ustedes, por favor, si de pronto no han podido ingresar al correo institucional, ustedes ven más veces el correo personal, entonces solamente para que se informen. Y entonces me sirve esto para aconsejarles, por favor, que estén revisando el correo institucional, porque ese es el medio que utiliza la universidad junto con el correo interno del campus para enviarles a ustedes las informaciones. Entonces, que estén allí pendientes, ¿vale? Aquí está mi correo institucional. Aquí está el grupo de Skype al cual ustedes, por favor, si no lo han hecho aún, deben ingresar. ¿Por qué? Porque ese es otro mecanismo que tenemos para comunicarnos. Es un mecanismo aún más rápido que el mismo correo institucional o que el mismo correo personal. Va a ser allí un grupo donde van a estar todos los estudiantes de mis grupos, donde ustedes se pueden comunicar con sus compañeros, donde se pueden comunicar conmigo, donde yo les voy a dejar también información. Entonces es esencial también que se adicionen ustedes a ese grupo de Skype, y más aún, porque la penúltima actividad del curso va a corresponder a una entrevista. Una entrevista entre comillas, una sustentación de un ejercicio. Y esa actividad va a ser vía Skype. Entonces, si ustedes no manejan Skype de pronto, si ustedes lo manejan muy poquito, entonces para que vayan recordando o vayan abriendo su Skype y se vayan adicionando a este grupo, ¿vale? Aquí también les dejo mi correo personal. Permítame en este momento, entonces voy a copiar estas informaciones de todas formas. Ustedes ya las tienen en sus correos, pero las voy a copiar aquí en este momento en el chat para que les queden allí con los enlaces.
Perfecto. Entonces, indicación adicional. Bueno, este es el grupo de Skype, tiene esta estructura, entonces es bien importante que ustedes justamente accedan al grupo. Para quienes no lo tengan muy presente, cuando ustedes les soliciten su Skype, cuando se requiera establecer una comunicación directa con ustedes vía Skype, entonces ustedes van y hacen clic allí en su usuario de Skype. Entonces aquí estoy con el ejemplo de mi Skype. Lo que les va a aparecer justamente después es su usuario. Ustedes le dan clic aquí donde dice compartir Skype y se les va a desplegar esta ventana. Aquí en esta parte está la dirección, perdón, aquí está la dirección de su Skype y esa es la que ustedes, de hecho, les da la opción directa de copiar. ¿Vale? Entonces ustedes le dan aquí copiar y le dan pegar donde ustedes quieran compartir el Skype. Ese es la dirección de su Skype y esa es la forma de ustedes comunicarse con otra persona vía Skype. Buenas noches, Mafe Cabal, bienvenida. Les recuerdo que estamos grabando esta reunión también. Listo, aquí le estoy dando más ingreso a más compañeros que están ingresando. Bienvenidos a todos los que han ido adicionándose justamente a esta reunión del día de hoy. Estos son mis grupos colaborativos. Entonces recuerden que esos grupos colaborativos son aquellas agrupaciones de 5 estudiantes y un tutor donde ustedes van a estar organizados justamente y donde ustedes tienen que comunicarse con sus demás compañeros para indicar cuáles van a ser los ejercicios que van a realizar de las respectivas tareas que veremos más adelante. Buenas noches, Fanor, bienvenidos. Buenas noches, Mayra, bienvenidos a todos. Ok, entonces, los grupos, también es importante que ustedes aprendan a identificar cuál es su grupo colaborativo. Yo les envié también allí un instructivo de una forma rápida cómo ustedes verificar cuál es su grupo colaborativo, cuál es el grupo al que pertenecen. Entonces, los míos van desde el 1072 hasta el 1103, ¿vale? De manera continua, desde el 1072 hasta el 1103, después el 2627 y después el 2684 y 2685 que fueron adicionados hace poco. Entonces yo me he estado comunicando con esos estudiantes de esos últimos grupos que de hecho pertenecen a otra aula. El concepto de aula también es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque dado que son tantos estudiantes, entonces ellos se agrupan en diferentes justamente aulas, cada aula teniendo un gran número de estudiantes. Entonces los del 1072 al 1103 pertenecen al aula B, pero los del 2627, 2684 y 2685 pertenecen al aula D. Son agrupaciones, pero todos ustedes van a ser mis estudiantes en este periodo académico. Perfecto. Entonces allí unas indicaciones. Importante, esto también ustedes lo habrán visto allí en las webconferencias, la agenda del curso. Es una forma de nosotros programarnos en la manera en que debemos realizar, en que vamos justamente a realizar de forma adecuada las actividades de este y los demás cursos. Allí se indica cuándo abren las actividades, cuándo cierran. Ellas tienen una semaforización. Esa semaforización de colores indica que cuando los colores son amarillo y rojo es que nos vamos acercando. Cuando es rojo es que estamos muy cerca del cierre de la actividad. Cuando tomé este pantallazo, faltaban 3 días y 5 horas, ¿vale? Ya falta menos para el cierre de la actividad. De hecho, ya si entramos a la agenda, debe aparecer en rojo aquí porque ya falta menos de 3 días para el cierre de la pretarea. ¿Vale? Aquí se indica que ella inició el 23 de agosto y cierra el 5 de septiembre, cierra el próximo domingo. Importante que aquí tengan en cuenta que no es conveniente dejar para los últimos minutos para entregar la actividad, para realizar, en este caso, el cuestionario correspondiente. Andrés dice que no escucha. ¿Los demás escuchan? Sí, señor. ¿Me están escuchando bien? Ok, gracias. Andrés. Sí, señor. Sí. Vale, muchas gracias. Andrés, debe ser de pronto tu audio. Sí, señor, sí escucho. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias allí por la participación. Bueno, aprovecho aquí para indicarles que la participación de ustedes es esencial. Entonces, todo lo que quieran indicar,
será recibido de la mejor manera. Cualquier comentario que ustedes tengan que hacer, ya sea en esta reunión, a lo largo de todo el periodo académico, por favor me lo hacen saber, me mandan un mensaje, que justamente lo más importante es que ustedes aprendan. Entonces, dice Andrés que no se escucha. Sí, debe ser su audio, lastimosamente, Andrés. En ese momento no se escucha. Permítame acá escribirle a Andrés. Perfecto. Entonces, ustedes por favor me hacen saber cualquier inquietud que tengan y con mucho gusto, en la medida de lo posible, se las contestaré, ¿vale? Entonces, importante, revisar siempre la agenda del curso. ¿Por qué? Porque ella es la que nos permite programarnos. Faltan menos de 3 días para el cierre de la actividad. Les estaba diciendo que por favor no dejar para última hora, porque ocurre que muchos estudiantes, no hay enlace de asistencia, Mafe. Enlace de asistencia o para adjudicación de puntos, si ustedes ya escucharon, se dan en unas reuniones denominadas B-Learning. En esas reuniones sí es recomendable que asistan, porque se les va a, mediante el enlace de asistencia, si ustedes asistieron y realizaron una inscripción previa, que a su debido tiempo se les estará informando cómo realizar todo ese proceso, para cada una de las tareas se les va a dar unos puntos que les pueden servir bastante. Pero el día de hoy no tendremos enlace de asistencia, ¿vale? Gracias por la pregunta. Entonces, si dejamos esa actividad para última hora, es probable que o colapse la plataforma o haya algún inconveniente allí y se cierra y no permite enviar la actividad. Entonces, se puede dejar la actividad para el último día, pero no para los últimos minutos. Y funciona para esta tarea y funciona para cualquier mecanismo, entrevista de trabajo, un examen que ustedes tengan que realizar en otro ámbito. Funciona que cuando hay esos cortes, esas fechas y esos horarios de corte para uno a una hora, ¿vale? Por favor, ténganlo muy presente. Entonces, aquí, antes de iniciar ya con la temática, el repaso de la temática, permítanme, voy a dejar de compartirles, solamente de pronto, si hay compañeros que no han ingresado a la actividad, permítanme, les voy a compartir rápidamente cómo ingresar a la pretarea. Voy a compartirles en este momento el explorador de internet, que ya lo deben estar viendo. Entonces, cuando ingresan al campus, ustedes ingresan a través de mis cursos virtuales. Quiero omitir. Cuando ustedes ingresan allí, entonces este es mi campus. Cuando les hablen a ustedes de aulas, de pronto otras materias o de esta misma, de pronto la directora les escriba, aquí al lado de cada una de sus materias les va a aparecer algo que indique el aula. Entonces, ustedes deben ingresar justamente, si de pronto les aparece otra aula, bueno, tengan algún problema, entonces deben indicarles ustedes por cuál aula ingresar. A eso se refieren cuando les hablen de aula, ¿vale? A mí me aparecen 2 aulas porque yo tengo estudiantes de 2 aulas diferentes, de 2 agrupaciones de estudiantes diferentes, como les indiqué previamente. Pero bueno, cuando ingresamos al campus virtual, para quienes no lo han hecho aún de pronto, por favor les solicito que lo hagan. Entonces vamos a realizar primero la pretarea, que de pronto es la que no hemos realizado aún. Entonces hay 2 maneras para acceder a ese cuestionario. Hay 2 maneras. La primera es a través del entorno de aprendizaje. Hacemos clic allí en el entorno de aprendizaje y vamos acá donde dice momento inicial. Hacemos clic y él nos va a llevar justamente a esta pantalla, donde nos da la opción de acceder aquí donde dice pretarea, nociones de conjuntos, cuestionario de evaluación. Hacemos clic en este enlace, se nos habilita esta ventana. Esta ventana ustedes no la están viendo. Voy a compartírselas, ¿vale? Voy a dejar de presentar acá porque es que me habilitó otra ventana. Entonces, debe ser esta.
No, perdón aquí un momento. Ah, ya, ya, ya. Es que no les compartí la que era. Pena con ustedes. Voy a compartirles la ventana que donde aparece el cuestionario o el botón para acceder. Esto es esta, donde ustedes van a ver el botón para acceder al cuestionario. Y allí ya ustedes van a visualizar, cuando hacen clic donde tengo aquí el puntero, ustedes ya van a visualizar el cuestionario, que es del tipo opción múltiple. Ustedes deben seleccionar la opción que consideren correcta. Vamos a ver unos ejemplos de tipos de preguntas que les pueden realizar. No todas las preguntas son del tipo opción con una única respuesta, entonces vamos a ver un par de ejemplos. Además, aun cuando ustedes ya hayan realizado ese cuestionario, los temas introductorios con los que trabajamos esta pretarea les van a servir para la unidad 3, porque en la unidad 3 se retoman los conjuntos, se retoma la teoría de conjuntos. Entonces, allí les voy a volver a compartir el explorador. En la pantalla anterior se retoma la teoría de conjuntos. Entonces, esto es algo introductorio que les va a servir para la tercera unidad. ¿Vale? Les sirve tanto para la pretarea como para la tercera unidad. Entonces, allí ustedes ya deben estar viendo justamente. Están ingresando más compañeros. Bienvenidos a todos los que van ingresando. Estamos viendo justamente cómo ingresar de manera breve, cómo ingresar a la pretarea para resolver ustedes ese cuestionario que vence el próximo domingo, si no lo han realizado aún. Entonces ya vimos que se puede acceder para llegar a esta ventana y haciendo clic aquí en este enlace. Entonces se puede acceder a través del entorno de aprendizaje. Voy a hacerlo de nuevo. En el entorno de aprendizaje van aquí donde dice momento inicial y cuestionario de evaluación pretarea. Pero también pueden hacerlo a través del entorno de evaluación. El entorno de evaluación, que es donde ustedes van a enviar las actividades de las siguientes tareas, es el punto donde se envían las actividades, ya las entregas finales. Entonces aquí también aparece en la parte de evaluación inicial, también aparece un enlace. Es el mismo enlace, ¿vale? Solo que está ubicado en dos lugares distintos. Entonces allí acceden, se les va a habilitar esa ventana que les mostré ahorita, donde aparece ya el botón para entrar al cuestionario de la pretarea. Yo les envié a los correos también un indicador con pantallazos de cada uno de las partes donde ustedes deben ir dando clic hasta que lleguen al cuestionario. Después deben dar finalizar el cuestionario. ¿Vale? Entonces, para que revisen por favor su correo institucional. De nuevo les repito, es bien importante que ustedes se acostumbren a ello, a revisar su correo institucional y su correo interno del campus, recordando que el correo interno del campus es el que se ubica aquí en la parte de arriba. Ese es el que se denomina correo interno del campus. Bien, entonces eso es lo que les quería indicar, por favor, para que realicen la pretarea. Si de pronto es la primera vez que están ingresando, entonces antes, por favor, revisar la bibliografía al respecto. Revisar la bibliografía previa para el estudio de la pretarea. Yo les envío a ustedes también, les envié el Padlet. El Padlet es ese enlace a un recurso donde están todos los recursos, todas las webconferencias, todo el material. Además les envié como archivo adjunto, les envié directamente en un PDF lo que deben leer de la página 2 a la página 6 sobre la introducción a teoría de conjuntos. ¿Vale? Les envié también el PDF del libro que les está solicitando, porque en el Padlet hay un recurso, pero en internet. Entonces, si requieren el PDF, yo se los envié. Si de pronto no les llegó por algún motivo, porque no tenía su correo antes, entonces me lo solicitan, me escriben un correo y se los enviaré con mucho gusto. Bueno, eso en lo que respecta a justamente al ingreso a campus. Recuerden, si de pronto hay alguien aquí que no lo haya hecho, que lo primero al ingresar al campus que hay que realizar es estas barras, uno se las encuentra en azul, estas barras aquí a la izquierda que se encuentran en lo que se denomina barra de progreso inicial.
Entonces hay que irle dando clic a cada una de esas barras azules para iniciar en el campus, para que puedan aparecer allí los recursos del campus. Hay que seguir estos pasos, son relativamente cortos, hay que aceptar las condiciones también, hay que aceptar las condiciones para el curso, y ya cuando esté todo en verde, se les va a habilitar a ustedes el campus virtual. Bien, entonces eso era lo que les quería mostrar aquí en esta primera parte del campus virtual. ¿Vale? Espero que no hayan dudas. Voy entonces a compartirles de nuevo la presentación. De momento, como no somos tantos, veo que justamente no están todos escribiendo al tiempo ni hablando al tiempo, entonces pueden habilitar allí sus micrófonos. Es complicado cuando hay sí, reuniones de 200 estudiantes, pero en este momento pueden habilitar su micrófono si tienen dudas o pueden escribir allí en el chat, ¿vale? Entonces, importante también revisar la agenda del curso, tener en cuenta las fechas. Por ejemplo, y aquí me adelanto, ya el próximo lunes se habilita la siguiente tarea. ¿Vale? Aquí lo estoy señalando con el puntero. La denominada tarea 1, o la unidad 1, como dice acá. Se denomina fundamentos de lógica. Entonces, si bien acá les voy a dar solamente unas pinceladas, unas indicaciones bien corticas sobre esa tarea 1, porque la próxima semana pues tendremos otra reunión donde se trate más en detalle los temas de la tarea 1. Sí tengan en cuenta que ustedes a partir de las 0 horas del día lunes pueden acceder, porque se les va a habilitar ya el foro, pueden acceder a esa tarea y empezar a trabajarla si así lo desean. ¿Vale? Se inicia el 6 de septiembre y se finaliza el 26 de septiembre. Van a tener 3 semanas para su realización, para que tengan en cuenta esas fechas. Entonces, ahora sí, vamos con un repaso de lo elemental de teoría de conjuntos. Iniciando con la definición de un conjunto, que no es más que una colección de elementos. Una colección de elementos que comparten una característica en común. Por ejemplo, si yo me fijo en este conjunto, es un conjunto que contiene unos iconos de aplicaciones móviles, aplicaciones conocidas por la mayoría. ¿Vale? De pronto son iconos antiguos, no, esos iconos pues se van actualizando, las marcas van cambiando justamente su presentación, pero ellos comparten la característica de que son o en algún momento fueron iconos que representaban aplicaciones móviles de redes sociales. Están preguntando de que si existe algún grupo de WhatsApp para poder compartir información. No, el grupo de Skype. Ese es el grupo para compartir información. Aquí arriba en el chat, de hecho se lo voy a volver a copiar allí en el chat. Ese es nuestro grupo. Que en los móviles, en los celulares, pues ustedes lo pueden habilitar allí en Skype y les funciona como una aplicación de mensajería tipo WhatsApp, donde tienen ventanas emergentes, donde tiene notificaciones también. El Skype tiene, para los celulares, tiene esas prestaciones. No hay lista de asistencia. Para esta reunión no hay lista de asistencia. Bien, entonces, ¿qué comparten estos iconos? Que son iconos de redes sociales. Entonces, los agrupamos y con ellos conformamos un conjunto. Ese conjunto le podemos dar un nombre o podemos hablar de la característica del mismo. Logos de redes sociales de Internet. ¿Vale? Esa sería la característica que describe a ese conjunto. Lady dice que no le llegó el PDF. Entonces les voy a pedir un favor. Permítanme acá copiar. Voy a copiarles mi correo institucional de nuevo, por si no lo tienen. Si se refiere al PDF del libro, entonces por favor me escriben allá al correo institucional y me lo solicitan, ¿vale? Y se los enviaré por correo institucional. El PDF del libro, si de pronto les funciona más así. Si de pronto en el Padlet no está la versión PDF para descargar.
porque sé que ahí es una aplicación para leerlo en línea. ¿Vale? Entonces, de nuevo, no hay enlace de asistencia. Bien, entonces, miremos dos Qué ejemplos. pena, una pregunta. Sí, Cuando habla del PDF del libro, ¿es el que está como en moradito? ese. Ah, de acuerdo. Entonces sí me ese. llegó. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, dos ejemplos de conjuntos. Podemos hablar de agrupaciones que tengan una cantidad de elementos que yo puedo contar, como en este caso. En este conjunto tenemos 3 elementos. En esta forma de describir los conjuntos, miren, se escriben igual y se colocan 2 llaves. Y entre las llaves se colocan los elementos. Entonces aquí la palabra amarillo es un elemento, se separa el siguiente elemento por coma, el siguiente elemento es el azul, la palabra azul, se separa con la coma del siguiente elemento que sería el color rojo. Entonces aquí tenemos 3 elementos. Eso es un conjunto de 3 elementos. Pero también podemos hablar de otro tipo de conjuntos, como por ejemplo el denotado con esta letra N, esta letra en esta tipografía, que representa el conjunto de los números naturales, que son los números que conocemos como 1, 2 y nunca terminamos de escribirlos, ¿vale? Los números, del 4 sigue el 5 sigue más adelante el 10, después el 7, después el 1 que vamos a terminar. Entonces, por ello, cuando son ese tipo de conjuntos, utilizamos esta notación. Seguimos utilizando las llaves, seguimos separando cada elemento del otro por una coma, pero utilizamos los puntos suspensivos para indicar que ese conjunto no tiene fin. ¿Vale? Este es un conjunto también. Estoy describiendo los elementos que tiene el conjunto, lo que pasa es que se diferencia del anterior, porque en el anterior yo sí decía que hay 3 elementos, mientras que en este conjunto tenemos infinitos elementos, porque yo nunca voy a parar de escribir los números. Entonces, como veremos en la siguiente diapositiva, nosotros podemos tener un número determinado de elementos o un número infinito de elementos. Ello se indica acá. Los conjuntos pueden ser o finitos o pueden ser infinitos, dependiendo de si todos sus elementos pueden mencionarse. O sea, yo aquí menciono los 3 elementos de este conjunto, pero yo no puedo mencionar todos los elementos del conjunto de los números naturales. Esa es la diferencia entre ese par de conjuntos finitos, cuando yo puedo nombrar sus elementos, cuando yo puedo contarlos, infinito cuando yo no puedo contar sus elementos. Aquí de nuevo hay 3 elementos. Bueno, aquí podemos de una vez adelantarlo. Aquí hay infinitos elementos y se utiliza mucho este símbolo para representar el infinito. ¿Vale? Por si no lo han visto aún, eso es un símbolo. La representación puede ser en palabras o puede ser simbólica. En matemáticas y en lógica se utiliza mucho eso. Entonces, este es un símbolo para indicar que yo no termino nunca de contar el número de elementos de ese tipo de conjuntos. Existe otra manera también para representar a los conjuntos, que es una manera gráfica, que es utilizando los llamados diagramas de Venn. Todo esto se verá de nuevo en la tercera unidad. Los llamados diagramas de Venn me permiten representar entonces los conjuntos como círculos o como figuras geométricas en general, figuras geométricas planas de diferentes colores para delimitar los diferentes conjuntos. Aquí lo importante es decir que el conjunto es A. Se utiliza la letra mayúscula para llamar a los conjuntos, se utiliza mucho la letra mayúscula para... Entonces, si yo tengo otro conjunto, entonces lo voy a llamar B en letra mayúscula. Además, tenemos por dentro de ese óvalo aquí amarillo que representa el conjunto A, una X. Aquí esta X se utilizan letras como X, Y, una letra Z minúscula, esta X es minúscula, para denotar los elementos del conjunto. Entonces, una cosa es el nombre del conjunto, otra cosa son los elementos del conjunto. Y simbólicamente se utiliza este símbolo para denotar
la pertenencia del elemento X al conjunto A. Entonces por ello se lee así. X pertenece al conjunto A. Además, ¿qué podemos observar aquí en este diagrama de Venn, en este dibujo? Podemos observar que el conjunto A está dentro de otra figura geométrica, en este caso es un cuadrado. Ese cuadrado acá se denomina el conjunto universal. Entonces, dependiendo de lo que yo esté trabajando, de lo que yo esté hablando, si estoy hablando de conjuntos, entonces todo de lo que yo estoy hablando está dentro del universo. Entonces, si yo tengo otro conjunto B, pero pertenece a lo que yo estoy trabajando, lo que yo estoy mencionando, entonces ese otro conjunto B va a pertenecer también al universo. Va a estar dentro del universo, aquí lo estoy representando al conjunto B. ¿Vale? Va a estar dentro del universo y ello se representa con el hecho de que el conjunto B está dentro del cuadrado, aquí representado con la letra U. Entonces, aquí a la izquierda tenemos la figura anterior donde tenemos que la X está dentro de A, entonces decimos que X pertenece a A, pero también podemos tener la situación en que el elemento no esté dentro del conjunto. Miren acá la X por fuera del conjunto A. Allí decimos en palabras que X no pertenece al conjunto A. Y en símbolo lo representamos así. El símbolo de pertenencia es como esta E, y lo que anula simbólicamente a la pertenencia es esta barra que lo atraviesa. Y así con otros símbolos que ustedes habrán encontrado en matemáticas, como por ejemplo este es el símbolo de igual y este es el símbolo de no igual, o sea, el símbolo de diferente. Esa barrita se utiliza allí en matemáticas para representar simbólicamente la anulación de una relación. Entonces, para decir que X simbólicamente no pertenece al conjunto A, utilizamos este símbolo. ¿Vale? Notaciones que se van a utilizar bastante durante el curso, entonces no hay formulario de asistencia. ¿Vale? Bienvenidos a todos los que se han ido adicionando allí este primer CIPA. La reunión está siendo grabada en caso de que quieran luego revisar. Luego les enviaré el enlace de grabación para que, por si quieren revisar lo que mencionamos al comienzo de la charla. Además, los conjuntos los podemos determinar de dos maneras. Una de ellas es por extensión. Cuando hablamos de un conjunto por extensión, cuando nombramos a todos sus elementos. Entonces acá tenemos 4 ejemplos de conjuntos y miren que estoy utilizando letras mayúsculas. ¿Qué quiere decir? Yo estoy diciendo acá que el conjunto A son estos 4 números pares. Nombré a todos sus elementos, entonces aquí estamos hablando de un conjunto por extensión. A, que el conjunto B es un conjunto que tiene los dígitos del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces estoy dando completamente y explícitamente cuál es el conjunto B. El conjunto C es un conjunto que ya tiene puntos suspensivos. O sea que es un conjunto que tiene una cantidad de elementos que sería complicada de escribir. De hecho, aquí, cuando se indica solamente con puntos suspensivos, quiere decir que uno nunca termina de escribir los elementos. Lo que pasa es que aquí ya estoy diciendo cuáles son sus primeros elementos. Entonces, como yo no me estoy refiriendo aquí a la característica, sino que comienzo a escribir los elementos del conjunto, entonces aquí también estamos hablando de un conjunto por extensión, a pesar de que yo no esté escribiendo todos los elementos. Y que no solamente los conjuntos pueden representar números, los conjuntos pueden representar personas, pueden representar animales, cosas, ideas, objetos de cualquier naturaleza. Los utilizamos en nuestro lenguaje común y en... ¿Ahí abierto un micrófono allí? Está sonando. Por favor, verificar si su micrófono está abierto, que me está apareciendo allí una interferencia. Una interferencia extraña.
No, no hay asistencia, pero me están escuchando bien allí, ¿cierto? Sí, profe. Sí, 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 señor. profesor. Bien. Bueno, bueno, muchas gracias. Si es que me llegó una interferencia allí, pensé que de pronto se había conectado. Bueno, muchas gracias. Entonces, no solamente los conjuntos representan números, sino que pueden representar letras, personas, animales, cosas, ideas, una cantidad infinita de cuestiones que lo utilizamos en nuestro día a día. Nosotros agrupamos cosas, nosotros agrupamos ideas, nosotros agrupamos en nuestro trabajo datos. Todo eso son conjuntos. Lo que pasa es que explícitamente no estamos hablando de la unión de dos conjuntos, de la intersección, o estamos hablando de los diagramas, de eso no lo estamos hablando, pero lo estamos utilizando de manera implícita. Desde nuestra formación como personas utilizamos esa manera de representar el mundo. Entonces aquí tenemos otro conjunto dado por extensión. Por ejemplo, este conjunto D corresponde a las vocales. Mire que están escritas todas las vocales. Entonces está escrito explícitamente cómo es el conjunto. Y la otra forma de denotar un conjunto es por comprensión, cuando yo ya hablo de la característica que define dicho conjunto. Entonces, generalmente se da o de manera simbólica, que es utilizando fórmulas matemáticas, o también puede ser utilizando lo que se llama el lenguaje natural. Cuando veamos en el curso lo que se llama lenguaje natural, nos referimos a la forma en que hablamos. Ese es el lenguaje natural. Entonces, como en lógica vamos a tener muchas aplicaciones a nuestro lenguaje, entonces por eso nos referimos a la forma en que nosotros representamos o la forma en que nosotros expresamos con nuestro lenguaje independiente de nuestro idioma, a la manera en que nosotros representamos en nuestra forma de hablar o de escribir esas expresiones lógicas, lo denominamos lenguaje natural. Entonces aquí estamos utilizando el lenguaje natural, que luego se definirá, ¿vale? A su debido tiempo, veremos que es el lenguaje natural. Aquí tenemos entonces, utilizando el lenguaje, la definición de los diferentes conjuntos. De nuevo observen que tenemos aquí los nombres de los conjuntos con letras mayúsculas. Entonces decimos que para el conjunto C corresponde a los números impares menores que 10. Estoy dando la característica de dicho conjunto. El conjunto D son las vocales. ¿A cuáles conjuntos me estoy refiriendo? A los conjuntos de la diapositiva anterior. Por ejemplo, el conjunto D, estoy diciendo que son las vocales. Miren que no se está escribiendo explícitamente las vocales, no, pero sí se está diciendo, utilizando las llaves, ¿vale? Que son estos símbolos, utilizando las llaves, que ese conjunto corresponde a las vocales. O el conjunto B, que son los dígitos. Recuerde que en nuestro sistema de numeración los dígitos son los números del 0 al 9. Cualquier número se puede escribir como una combinación de los números 0 al 9, nuestro sistema de representación decimal. Existen otros conjuntos también importantes, como el conjunto vacío, que se representa con este símbolo. Es el conjunto que no tiene ningún elemento. Entonces, así como el número 0 es un número importante para contar, es un número importante para los sistemas numéricos, y el 0 corresponde a la ausencia de cantidad. Entonces la ausencia de tener elementos se representa en teoría de conjuntos con el símbolo de vacío. Es el conjunto que no tiene ningún elemento. Por el contrario, tenemos al conjunto que tiene a todos los elementos, que es el universo. Entonces, si yo estoy hablando de marcas de carros, el universo son todas las marcas de carros conocidas. Si estoy hablando de marcas de carros producidas en Estados Unidos, entonces el universo son todas las marcas de carros, todos los carros producidos en Estados Unidos. Entonces el universo es el que engloba a todo de lo que yo estoy hablando. Además, una característica del conjunto vacío es que él está contenido en todos los conjuntos. Todo conjunto tiene, así el conjunto, bueno, si el conjunto está vacío, tiene al conjunto vacío como tal. Si el conjunto tiene un único elemento, también tiene al elemento vacío. El conjunto vacío, entonces, se puede representar así entre llaves o se puede representar con este símbolo, ¿vale? Una O atravesada por una barra. Este es el conjunto universo. Además se puede representar así, el conjunto A es igual al conjunto vacío, miren cómo se representa acá. ¿Por qué? Porque se está representando aquí de forma gráfica, no se está indicando que tenga X, Y, Z por dentro, no. Se está indicando que el conjunto A, su conjunto tiene un color, pero ese color es solamente para diferenciarlo de lo que está por fuera. Pero es un conjunto que no tiene ningún elemento, por lo tanto, es el mismo conjunto vacío.
Ahora bien, hay conjuntos que solamente se componen de un único elemento. Esos conjuntos son los llamados conjuntos unitarios. Por ejemplo, acá representado gráficamente, miren que ahora el conjunto A solamente tiene A el número 7. Entonces, como tiene un único elemento, también los podemos escribir. Esta forma de escribir la llamamos forma simbólica. Este es el lenguaje simbólico, ¿vale? Como lo utilizado en matemáticas. Ese conjunto se denomina conjunto unitario. Yo les estaré enviando la grabación, ¿vale? Yo les estaré enviando la grabación de la charla del día de hoy, tan pronto la tenga. Se las estaré compartiendo al correo institucional. Ahora bien, conjunto universal. Entonces, un ejemplo acá, utilizando esta misma representación. Tenemos que el conjunto A es el óvalo verde. Entonces, dentro de A, aquí está, tenemos representación gráfica aquí a la izquierda y aquí a la derecha tenemos cómo se escribiría de forma simbólica ese conjunto A. Miren que por dentro de A están las letras A, E y la letra I. ¿Vale? Las vocales A, E y la vocal I. Entonces, de forma simbólica yo escribo así ese conjunto A. Pero yo por fuera de el conjunto A voy a tener además las letras, las vocales U y la vocal O. Entonces, el conjunto universo, que es todo lo que está aquí por dentro de este rectángulo, va a corresponder al conjunto de las vocales, que son las 5 vocales, porque se juntan tanto lo que está dentro de A como lo que está por fuera de A, pero que está dentro del universo. Se sigue representando utilizando la notación de teoría de conjuntos entre llaves. Bien, se dice que un conjunto A está contenido en B. Otra forma de expresarlo es que A es un subconjunto de B si todos los elementos de A están por dentro de B. Entonces miremos este conjunto A para entender ese concepto. A son los dígitos pares, 2, 4, 6, 8. Y B son todos los 10 dígitos, de 0 hasta 9, incluyendo también los impares, incluyéndolos todos. Por lo tanto, es claro identificar que está el 2, que está el 4, que está el 6 y que está el 8. Por lo tanto, todo el conjunto A está dentro del conjunto B. De hecho, con estas flechas nos queda más claro hacer la identificación. Porque siempre tenemos una flecha que comienza en A y termina en B. El 2 lo tenemos acá, el 4 lo tenemos acá, el 6 lo tenemos acá y el 8 lo tenemos acá. Y allí ya acabé los elementos del conjunto A. Por lo tanto, todo el conjunto A está dentro del conjunto B. Se puede representar de manera gráfica así. Este círculo acá que estoy delimitando con rojo es el conjunto A. Todo ese conjunto A está dentro del conjunto B, que es el círculo más grande, y además esos dos conjuntos todos están dentro del rectángulo correspondiente al conjunto universal. Y de manera simbólica, muchos libros utilizan esta notación. Notación es la forma de escribir las cosas. Hay que tener en cuenta que diferentes libros de matemáticas, diferentes libros de lógica a veces utilizan maneras diferentes de escribir las cosas. Entonces, desde un comienzo es conveniente revisar cómo los libros están, cómo la bibliografía está describiendo las cosas. ¿Vale? Entonces, simbólicamente represento que A está contenido en B, todo A está dentro de B de esta forma, como una C con una rayita. A veces utilizan solamente la C. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta allí la notación. No hay una notación, muchas veces no hay una notación unificada para los diferentes símbolos matemáticos. Esto es el mismo concepto de A contenido en B, solamente que de manera gráfica. Entonces, de manera gráfica, si decimos que A está contenido en B, bueno, eso lo tenemos. Y además tenemos que X está contenido en A.
X es un elemento, entonces X pertenece al conjunto A. Entonces miren la X acá. X está dentro del círculo que representa el conjunto A y a su vez A, que es un conjunto, está contenido dentro del conjunto B, que es el conjunto mayor. Así podemos decir a su vez que X es un elemento que pertenece al conjunto B y aquí lo podemos ver gráficamente. Miren la X acá, X también está a su vez contenido en el conjunto B. Entonces si yo en la casa estoy en el dormitorio y el dormitorio está en la casa y la casa está en el barrio y el barrio está en la ciudad, entonces yo puedo decir que estoy en la ciudad. Miren que son ideas y son ideas lógicas, entre comillas, lo que llamamos lógico, porque justamente así nos formamos, así comenzamos a representar nosotros las ideas, los conceptos, utilizando ese, por ejemplo, aquí esa idea de pertenencia de conjunto y que un conjunto que pertenece a un conjunto más grande quiere decir que todos sus elementos pertenecen también a su conjunto más grande. Eso lo utilizamos siempre. Solo que aquí pues está formalizado en el lenguaje de la lógica. Ese principio también es válido cuando utilizamos más y más conjuntos, cuando X está dentro de A, pero A a su vez está contenido en B. X es un elemento de A está contenido en B, B está contenido en C, por lo tanto, X está contenido en el conjunto mayor que contiene a los conjuntos que a su vez tienen como elemento al X. ¿Vale? Es un principio justamente de ir colocando como si fueran esas muñecas rusas, una dentro de la otra. Además, vamos teniendo diferentes definiciones, ¿vale? Otra definición es cuando hablamos de que dos conjuntos son iguales. Bueno, dos conjuntos son iguales cuando A y B tienen los mismos elementos. O sea, A está contenido en B y a su vez B está contenido en A. Eso es para escribirlo de forma simbólica, pero en últimas, dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Entonces, si yo... bueno, otra definición. La definición contraria es conjuntos diferentes o disyuntos. Es lo contrario también. O sea, cuando no comparten ningún elemento. Entonces tenemos este ejemplo acá. Miren esos dos conjuntos A y B. Miren que los elementos del conjunto B son estos dígitos 1, 5 y 2, mientras que los elementos del conjunto A son los dígitos 7 y 9. Miren que los elementos que están en B son diferentes todos de los elementos que están en A. Por lo tanto, no comparten ningún elemento, no hay ningún elemento que se repita en esos conjuntos. Así que esos dos conjuntos son diferentes. Y se puede utilizar la notación que se utiliza en álgebra para decir que A es diferente de B. Pero si por ejemplo, déjame ver acá. Si por ejemplo yo tengo que A es igual a estas tres vocales y B es igual a estas vocales escritas en este orden. En este caso, miren que a pesar de que el orden no sea igual, sí tiene los mismos elementos. Entonces, en esta situación, decimos nosotros, ahí sí decimos que A es igual a B, porque tiene los mismos elementos. Pero en esta situación, como tienen que tener exactamente los mismos elementos, todos los mismos elementos, en esta situación es una situación extrema donde de hecho no comparten ningún elemento, no tienen ningún elemento en común. Entonces ya hablamos de que esos conjuntos son completamente diferentes. Ahora, así como entre números tenemos operaciones, entre esas reuniones de elementos llamados conjuntos también hay operaciones. Así como hablamos en aritmética de suma, resta, multiplicación, división, por contar algunas de esas operaciones, también entre conjuntos tenemos operaciones. La primera de ellas es la llamada operación de unión. ¿Qué quiere decir? Primero miremos acá de manera simbólica cómo se representa la unión. Y les voy a leer para también irnos acostumbrando a esa forma de ir llamando a esas expresiones o de ir hablando de esas expresiones simbólicas. Esta expresión simbólica la mencionaríamos en nuestro lenguaje natural así. La unión de A y B es el conjunto de los X tales que estos dos
puntos representan a la palabra tal que, o sea, satisfacen que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Esa es la operación de unión. Son los elementos que están o en A o en B, o que están siendo compartidos. Entonces son todos los elementos que están en A, más todos los elementos que están en B, más todos los elementos que están siendo compartidos por ellos dos. Son todos los elementos, ¿vale? Pero sin considerar los elementos que están por fuera, que son los que pertenecen al universo. Otra Profe, operación, ¿sí? ¿será que usted podía volverlo a leer así como lo leyó ahorita? Que la unión de A y B es igual. Ajá. Permítame acá borrar. Sí, Vanes levantó la mano. Permítame entonces primero mirar lo que preguntó la compañera Brenda y después miramos lo que necesita Vane. ¿Listo? Entonces vamos a leerlo de nuevo. La unión entre A y B. ¿Listo? Este símbolo en matemáticas significa por definición. ¿Vale? Dos puntos igual. Pues aquí como algo anecdótico, no se va a utilizar solamente para que ustedes vayan sabiendo cuando vean en algunos libros de matemáticas. En algunos libros utilizan este símbolo para definición, o sea, para decir se define así. Otra forma en algunos libros que se utilizan son 3 líneas. Recuerden que la igualdad se escribe así. Si se utilizan 3 líneas, a veces que es por definición. O sea, por definición quiere decir, vamos a establecer que esto es así. ¿Listo? Entonces, se dice que la unión de dos conjuntos son todos los elementos X tales que, dos puntos, X, o sea, ese elemento pertenece, aquí estoy señalando con flecha lo que voy leyendo, al conjunto A. O X, ese elemento del que estamos hablando, pertenece al conjunto B. Entonces, ya lo vamos a ver en ejemplos, pero aquí el O, este conector O, lo que quiere decir es que yo puedo considerar tanto los elementos que estén en A como los elementos que estén en B por separado, pero también considero los elementos que están siendo compartidos. ¿Vale? Y pues lo que dice acá es que se denota así la unión entre A y B. ¿Vale? Muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, que levantó la mano, Vanessa Saavedra, preguntar. Bueno, Vane no va a preguntar. Perfecto, entonces continuemos. Ahora la otra operación, denominada intersección de conjuntos, es diferente a la unión. Entonces vamos a leerlo, son los X tales que X pertenece al conjunto A y ahora el conector que utilizan es el I. Y a su vez X pertenece al conjunto B. Entonces ahí son los elementos, solamente los elementos que están siendo compartidos. Ya lo vamos a ver de manera gráfica. La unión son todos los elementos que están en el uno o en el otro, o que están siendo compartidos, pero la intersección, que se representa, miren el símbolo que se utiliza para la intersección. Para la unión se representa con un símbolo como si fuera una U, ¿vale? Lo hace recordar a uno que está hablando de la unión. Pero la intersección se representa con una U invertida. Ese es el símbolo de intersección. A intersección B. Entonces son todos los elementos que están siendo compartidos, o sea que se repiten en el conjunto A y en el conjunto B. Se denota con la intersección. Otras operaciones, esta también se representa así, A menos B. Es la operación diferencia. Y aquí en lenguaje simbólico, lo que se está, básicamente lo que se está diciendo, aquí se indica que se representa con el símbolo menos, porque es la analogía de la resta en aritmética. Es que yo considero todos los elementos que pertenecen al conjunto A
pero que a su vez esos elementos no pertenecen al conjunto B. O sea, es quitarle al conjunto A los elementos que son compartidos. Esa es la diferencia, y ahora la denominada diferencia simétrica es a la unión de los conjuntos le quito, le resto la intersección. Entonces, la unión son todos los elementos de los dos conjuntos, pero si yo a todos esos elementos le quito los que están siendo compartidos, entonces me quedan los elementos que están o en el uno o en el otro. Ya vamos a ver representaciones gráficas. Entonces, en esta primera representación gráfica tenemos los conjuntos A y B. ¿Vale? Tenemos ese rectángulo, aquí no se escribe explícitamente, pero que lo que representa este rectángulo por fuera es, no confundir por favor con el símbolo de unión, la letra con la que se representa al conjunto universal. ¿Vale? Entonces dentro del universo tenemos los conjuntos A y B, y ahora ellos están sombreados. Entonces la unión son todos los elementos o que están en A o que están en B o que están siendo compartidos. Entonces gráficamente se representa por todos los elementos. Todo lo que comparten, perdón. No rayemos así porque de pronto no se puede salir. Si yo estoy sombreando, aquí estoy sombreando de una forma muy básica, pero aquí lo que estoy indicando es que es todos los elementos que están por dentro, tanto de A como de B, o en la intersección de ellos dos. Pero esa es la unión entre ellos dos. Pero si hablo por otro lado de la intersección, entonces en la intersección lo que tenemos son solamente los elementos que son compartidos por ellos dos. Por eso se representa de esta forma gráfica. ¿Y por qué hablo de que son compartidos? Porque es que si yo, miren que estoy representando cada uno de los conjuntos por un círculo. Entonces si represento el círculo para A, aquí lo estoy indicando de esta forma. Utilicemos otro color para indicar el círculo correspondiente al conjunto B. ¿Vale? Entonces aquí estoy punteando el borde de B. Entonces miremos que esta región que está aquí entre ellos dos, es una región compartida, donde voy a encontrar tanto elementos de A como elementos de B. Por ello, esta región es la que representa gráficamente a la intersección de esos dos conjuntos. Y simbólicamente se escribe así. Bien, entonces ahora vamos con algunos ejemplos donde los conjuntos tienen elementos numéricos, dígitos. Entonces, tanto gráficamente como de forma simbólica. De nuevo, gráficamente quiere decir esto que tenemos acá arriba. De manera simbólica es lo que tenemos acá abajo. Entonces, gráficamente vemos que el conjunto universo tiene a los dos conjuntos A y B. ¿Vale? Esas letras se utilizan para llamar a las letras, a los conjuntos, ¿vale? Esa letra mayúscula. Y ahora tenemos que están los dígitos 3, 2, 1 y 4 dentro del conjunto A, el dígito 6, el dígito 7 y el dígito 5 dentro del conjunto B, y por fuera de los dos dígitos tenemos los dígitos 8 y 9, pero además 8 y 9 están dentro del universo. Entonces lo que se escribe de manera simbólica así: el universo son todos los dígitos, todos los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 y el 9, porque todos están dentro del universo, ¿vale? Pero el conjunto A tiene solamente el 1, 2, 3 y 4. Vayan allí, por favor, comparando. Y el conjunto B tiene los dígitos 5, 6 y 7. Sí, va a preguntar Vanessa. Es que parece que levantó la mano, pero no veo que haya. ¿Debe habilitar su micrófono o debe escribir en el chat? Ok, entonces la unión, recordando que la unión, entonces aquí voy a delimitar, vamos a utilizar otro color. Entonces la unión corresponde a todos los elementos que están en un conjunto o en el otro. Entonces, en el conjunto A tenemos 1, 2, 3 y 4.
En el conjunto B están el 5, el 6 y el 7. Por lo tanto, entonces la unión son todos los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O que están en un conjunto o que están en el otro. Pero mire que no se consideró ni el 8 ni el 9. No se consideraron esos dos elementos. Porque no están ni en un conjunto ni en el otro. Están por fuera del A y por fuera del B. Esa es la unión de esos dos conjuntos. Miremos ahora otra representación. En esta representación tenemos, vaya mirando por favor allí los dígitos. Tenemos una parte compartida. Los números compartidos son los que están en este espacio, o sea, el número 6 y el número 5. Esos números están siendo compartidos. Así, primero, si yo quiero saber cuál es el universo, entonces tengo que mirar todos los números que hay, tanto por dentro de los conjuntos como por fuera de los mismos. Entonces el universo sigue siendo el de los dígitos de 1 hasta 9. Ese sigue siendo el universo. Si yo quiero saber cuál es el conjunto A, pues si quiero saber cuál es el conjunto A, vamos a utilizar el mismo verde acá. Entonces tengo que mirar todos los números que están dentro del círculo correspondiente a A. ¿Cuál es el círculo correspondiente a A? Este que estoy tratando de delimitar aquí. Este es el círculo correspondiente a A. Entonces todos esos números van a corresponder al conjunto A si yo lo voy a escribir aquí de manera simbólica. Si me preguntan ahora por el conjunto B, entonces vamos a señalar un círculo que corresponde al conjunto B y dentro de ese círculo tenemos los números 7, 6 y 5. Entonces ese es mi conjunto B, 5, 6 y 7. Se puede observar tanto en el dibujo, en esta región aquí intermedia, como en la representación simbólica, que hay números repetidos. Tenemos el 5 y el 5, tenemos el 6 y el 6, y no hay más números repetidos. Esos son los mismos números que vemos acá, 5 y 6. ¿Vale? Entonces, si me preguntan por la unión de los dos conjuntos, son los elementos o que están en A solamente, o que están en B, o que están siendo compartidos. O sea que son todos estos elementos. Pero si me preguntan por la intersección entre A y B, entonces son los números que están siendo compartidos, que serían los que corresponden a esta región intermedia. En este caso, entonces lo escribo así. Abro llaves e indico cuáles son los números, separando el uno del otro por medio de una coma. Bien, entonces ahí tendríamos tanto unión como intersección de esos dos conjuntos. Ahora otra situación, la situación en que el conjunto B, que está aquí en rojo, está completamente inmerso, está completamente contenido en el conjunto A. El universo sigue siendo todos los números, todos los dígitos del 1 al 9, todos los dígitos que están dentro del rectángulo azul. El conjunto A es todo lo que está dentro de este óvalo mayor. Entonces son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son los números que están acá en A. Pero los números que están en B son solamente los que están dentro del círculo rojo. 5, 7 y 6. Lo que es lo mismo, 5, 6 y 7. Así que la unión entre esos dos conjuntos, entonces son todos los elementos, o que están solamente en A, o que están solamente en B, o que están siendo compartidos. Entonces, que están solamente en A, 1, 2, 3 y 4. Que están en B, 5, 6 y 7. Y que están siendo compartidos también. Este 5, este 6 y este 7 están siendo compartidos porque están en B, pero a su vez están en A. Por lo tanto, la unión de esos dos conjuntos son todos esos dígitos, exceptuando a los dígitos 8 y 9 que están por fuera de los dos conjuntos. Si miramos ahora este ejemplo,
Entonces, claramente vamos a tener que el universo tiene todos los dígitos, ¿vale? Basta con mirar cuáles son los números que están por dentro del rectángulo verde. El conjunto A, de nuevo para uno no perderse, entonces es bueno utilizar los colores. El conjunto A, entonces lo voy a delimitar acá. Son todos los números que están dentro de A. ¿Qué números están dentro de A? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque el 5 y el 6, cuando yo tracé la línea azul ovalada, los encerró. Entonces, esos son los elementos del conjunto A. Pero si ahora quiero conocer los elementos del conjunto B, el conjunto B es el conjunto rojo. Entonces tiene los números 1, 6 y 5, perdón, 7, 6 y 5. O 5, 6 y 7. No depende allí del orden. Bien, entonces esos son los elementos de los diferentes conjuntos. Si me preguntan por la intersección de esos dos, buenas noches. Si me preguntan por la intersección de esos dos conjuntos, entonces recuerden que la intersección corresponde a la región compartida. Entonces la región compartida es esta región. Esta es la intersección entre los conjuntos A y B, los números 5 y 6. Ahora, las otras dos operaciones que se mencionaron. La diferencia simétrica. Entonces, la diferencia simétrica, aquí se representa simbólicamente. Recordemos que la unión de dos conjuntos son todos los elementos. Pero la diferencia simétrica se define como la unión menos la intersección. Entonces a la unión le quito esta parte. Le quito esta parte. Entonces me quedan solo los elementos o que están en A o que están en B. Entonces si el universo era todos los dígitos, el conjunto A y el conjunto B se tienen, son los que están dentro de los círculos A y B, pero su diferencia simétrica es igual a los números que están o en A solamente, bueno, los números que están en A solamente y los números que están en B solamente. Esa es la diferencia simétrica y la figura de la diferencia simétrica es esa que tenemos acá. ¿Vale? De hecho, permítame borro, porque normalmente si uno lo que está haciendo es sombrear a los elementos de un conjunto, entonces normalmente en la representación de la diferencia simétrica lo que uno se encuentra es esto. Porque lo que es sombreado es lo que representa a la operación de conjuntos. Entonces ese es un gráfico típico de diferencia simétrica. Voy acá a cambiar de color. Este es un gráfico típico de diferencia simétrica. Tengan presente allí esa representación, igual eso se va a retomar en la tercera unidad. Y otra operación que se denomina complemento y tiene diferentes formas de representarse dependiendo del libro. El complemento del conjunto A, que se puede representar así, se puede representar así, 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 de diferentes formas, son todos los elementos que están por fuera de A, pero que están dentro del universo, pero que están por fuera del conjunto A. O sea que si de nuevo tenemos el universo de los dígitos, el conjunto A, los dígitos 1, 2, 3, 4, el conjunto B, 5, 6 y 7, el complemento de A son todos los números que están por fuera de A. Entonces, ¿qué números están por fuera de A? Miren que A es este y B es este. Entonces, los números que están por fuera de A son el 8, el 9, y a pesar de que los siguientes están dentro de B, están también por fuera de A, 5, 6 y 7. Por lo tanto, el complemento de A, que es todo lo que está por fuera de A, son los dígitos 5, 6, 7, 8 y 9. Es todo lo que está por fuera de A. ¿Vale? Algunas veces se denota, aquí voy a hacer algo, lo que se hace es sombrear todo lo que está por fuera, sombrear pues de una forma correcta, pero la idea queda acá, que se sombrea todo lo que está por fuera de A, pero que a su vez esté por dentro del universo. Recordando que el universo se representa
con la letra U. Con ese rectángulo se denota con la letra U. Entonces el complemento es todo lo que esté por fuera de A. Aquí tenemos entonces rápidamente un resumen. La unión de dos conjuntos, la intersección de dos conjuntos. Miren la diferencia entre unión e intersección. La diferencia de dos conjuntos. Entonces, si yo al conjunto A le quito el conjunto B, o sea, le resto el conjunto B, quiere decir que yo quité todo el conjunto B, incluyendo la región compartida. O sea, que al conjunto A le quité todo lo que estoy aquí tratando de rellenar con rojo. Todo esto se lo quité al conjunto A. Por lo tanto, la diferencia entre esos dos conjuntos es lo que quedó en gris. Es lo que me queda porque le quito todo lo que está aquí en rojo. Entonces lo que me queda acá en gris. Esa es la diferencia de dos conjuntos. Ahora, la diferencia simétrica, observen el gráfico de la unión y observen el gráfico de la intersección. Entonces, si yo a esta unión le quito la intersección, o sea que le quito este pedacito de acá, le quito este pedacito de acá, me queda este gráfico de la diferencia simétrica. Y por último, el complemento, la operación complemento, quiere decir que si yo estoy calculando el complemento de A, entonces miren que aquí está en claro lo que yo no estoy considerando, y está en oscuro, está sombreado lo que corresponde al complemento de A. O sea, todo lo que está dentro del rectángulo que corresponde al universo, pero por fuera de A. Y aquí en cada uno de los ejemplos está la representación simbólica, que igual esa justamente se va a repasar en la unidad 3, ¿vale? Está la representación simbólica y, por ejemplo, aquí para el complemento tenemos una representación con números. ¿Vale? Pero tengan en cuenta la idea, tengan en cuenta la representación gráfica y lo que significa cada una de estas operaciones. Entonces, otro asunto importante. Entonces, esto lo vamos a ver en unidad 3, que corresponde a las aplicaciones, cuando cada conjunto uno pueda adjudicarle números. Entonces, dependiendo de lo que se esté hablando, uno puede cuantificar las cosas. Entonces, tenemos tres conjuntos A, B y C. Se puede verificar que estos números están dentro de los círculos correspondientes a B y a C. Se puede verificar que están dentro de los respectivos círculos, esos números. Pero vamos a tener regiones compartidas, como por ejemplo esta de aquí. Es una región compartida entre los conjuntos C y los conjuntos A, como se puede ver allí en esa intersección entre esos dos círculos. ¿Vale? Así, análogamente para la intersección entre los conjuntos A y el conjunto B. ¿Vale? Entonces ahora se plantean preguntas sobre los números que pertenecen a las diferentes operaciones entre conjuntos. Unión de A y B. Recuerden que unión de A y B son todos los elementos que pertenecen o a un conjunto o a otro. Entonces la unión entre A y B tiene que tener en cuenta todos los elementos que están aquí, que traté de delimitar. ¿Vale? Si verificamos, ahí están los números 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7. Ahí están. ¿Vale? Permítanme, borro acá para poder luego rayar. La unión entre A y C. Entonces lo mismo, en la unión entre A y C, ahora tengo que considerar todos los elementos o que están en A o que están en C, incluidos los elementos compartidos. Ahora, intersección entre A y B. Pues la intersección entre A y B es esta región acá. Entonces ahí están 3 y 4. Observen cómo es que se escribe dentro de llaves y se separan los números con coma. Intersección entre B y C. Entonces queda claro allí que la intersección entre B y C es solamente el número 3. ¿Vale? Si quieren, la intersección entre B y C es esta. Solo que en estas representaciones gráficas, el hecho de que haya un espacio vacío quiere decir que no hay números allí, o sea, el número es igual al 0. Por lo tanto,
la intersección entre ellos dos, como no se considera este elemento de acá, a menos que se esté escribiendo explícitamente el 0, pero aquí no se está escribiendo, entonces no es necesario. Se indica acá solamente el número 3. ¿Vale? Quiere decir que no hay elementos para considerar, por lo que está este espacio aquí vacío. Ahora, la resta. La resta entre los conjuntos A y C. Entonces, para la resta entre A y C, entonces tomo el conjunto A y le quito todo lo que esté siendo compartido con el conjunto C. Entonces, al conjunto A le quito todo lo compartido con el conjunto C. ¿Vale? No considere esta parte acá café porque esa parte era compartida con el conjunto C. Por lo tanto, la resta entre A y C, o la diferencia entre A y C, solamente tiene los elementos 1 y 4. Y así ustedes pueden verificar allí en casa que la diferencia entre B y C es la que tenemos aquí. Esta es la diferencia entre B y C. Y lo mismo la diferencia entre A y B. ¿Vale? Les queda a ustedes de tarea cuando estén allí verificando la grabación, comparar. Tratar de hacer el ejercicio y después comparar con la respuesta. Y ahora la diferencia simétrica. El punto 8 corresponde a la diferencia simétrica. Entonces permítanme borrar acá. La diferencia simétrica entre A y B. Entonces, no se olviden por favor que para la diferencia simétrica hay que considerar primero la unión. La unión entre A y B. Y ahora toca quitarle, a la unión toca quitarle la intersección. Entonces si quieren aquí, si rayo para indicar que estamos quitando esa intersección. Son todos los números que están por fuera de esta región que estoy rayando acá, pero que están o en un conjunto A o en un conjunto B. Entonces destapando verificamos los números 1, 2, 5, 6 y 7. Ahí están esos números que corresponden justamente a la diferencia simétrica entre A y B, que se representa con la letra griega delta. ¿Vale? Se utiliza comúnmente esa notación para denotar allí la diferencia simétrica. El universo. Entonces, para el universo tengo que considerar todos los números. Por fuera de los tres conjuntos no hay números, entonces solamente los números que están allí dentro de los conjuntos, sin considerar los repetidos. Entonces, el universo son los dígitos. Complemento de A. En el complemento de A, entonces tengo que delimitar A. Y todo lo que esté por fuera de A es el universo. Todo lo que esté por fuera de A corresponde a su complemento. Entonces allí verificamos los números 5, 6, 7, 8 y 9. Complemento de B, entonces toca hacer el mismo ejercicio, solamente que ahora toca delimitar B. Toca delimitar B, si quieren hagamos aquí rápidamente. Delimitar B. Profe, la pantalla se está dividiendo, no se ve todo. ¿No se ve? ¿No la ven allí? No, no se ve completa. Para mí sí se ve claro. Sí, pues aquí Para me mí parece que también. usted... Ah, ok, entonces es un problema de la compañera. Aquí me aparece también cómo les está a ustedes proyectando y aparece que está bien, pero sí es bueno que ustedes me estén comentando. Entonces puede ser algo allí de su Google Meet. Verifique de nuevo, porque si para los demás está bien, entonces debe ser algo allí. ¿Vale? Entonces para el complemento del conjunto B, entonces delimito B, todo lo que esté por fuera de B sería su complemento. Entonces por fuera de B tenemos el número 1, el 2, el 8 y el 9, que son los que aparecen aquí. Bueno, muchas gracias, se ve completo. Lo mismo para el conjunto C. Esto se va, y lo vamos a retomar, se va a utilizar bastante en la unidad 3. ¿Vale? Entonces aquí voy pasando rápido, ¿vale? Para que no nos extendamos tampoco mucho. Ahora bien, entonces... Profe, un momentito, por favor, devuelva la... ¿Ahí? Sí, por un momentito. Vale. Es que estaba esperando a que terminara para poderle tomar la foto y poder entender. Ya. ¿Listo? Gracias. Sí, señor.
Bueno, eso lo vamos a retomar luego, entonces por eso fui relativamente rápido, por ejemplo, para explicar aquí esta operación. Entonces, por ahora no lo vamos a necesitar, entonces dejémoslo allí, que luego lo vamos a retomar. Entonces, un primer ejemplo de una pregunta considerando conjuntos. Determinar por extensión el conjunto seleccionado. Hallar el cardinal del conjunto. Bueno, esto es para como les va a aparecer a ustedes en la tarea número 3, pero nos sirve en este momento para indicar los conceptos. Porque en la tarea 3 ustedes deben seleccionar una letra, así como va a ser en la tarea 1, seleccionar una letra y dependiendo de la letra van a tener un ejercicio que realizar. Y se pide también identificar qué tipo de conjunto se está representando aquí. Entonces, ¿qué tenemos acá simbólicamente representado? Un conjunto A. Entre llaves estamos indicando qué elementos tiene el conjunto. Entonces, aquí lo que se está representando en lenguaje matemático, que son todos los X que pertenecen a los enteros, tales que el 0 es menor o igual que ese elemento X y a su vez X es menor o igual que el número 8. Si de pronto ustedes ya han visto entonces que se utiliza mucho el lenguaje simbólico, si de pronto no lo recordamos bien, no lo utilizamos bastante, entonces eso es muy básico el lenguaje simbólico que se va a utilizar en el curso, pero si tienen dudas en cualquier momento pueden preguntar, profe, no estoy seguro qué es lo que se quiere decir con tal símbolo, entonces en cualquier momento lo pueden preguntar. Esta parte acá quiere decir que son los X que están entre 0 y 8. Y este símbolo, menor o igual, significa que consideramos también el 0. Y este menor o igual acá quiere decir que consideramos también el 8. Y a su vez, aquí previamente se dice que son los X que pertenecen a los números enteros. Recuerden que los números enteros son los números que no son fraccionarios. Entonces el 1, el 2, el 3 son números enteros. Menos 1, menos 2, menos 3 también son enteros, porque los enteros comprenden a los números negativos. Pero no son números decimales, 0.1 o un cuarto, no son fraccionarios, ¿no? Son enteros que están entre 0 y 8. Entonces, determinar por extensión ese conjunto. Entonces, por extensión es el que aparece acá. Miren que son los enteros que están entre 0 y 8, incluidos esos números 0 y 8. Y los números que le siguen son del 0 sigue el 1, el 2, 3, 4, 5, 6 y 7 números enteros. Y culmina en el 8. ¿Vale? Porque se están utilizando estos símbolos. Ahora, el cardinal de un conjunto quiere decir el número de elementos que tiene el mismo conjunto. Entonces, aquí, ¿cuántas flechitas tenemos? Tenemos una flechita, dos flechitas, tres flechitas, cuatro flechitas, cinco flechitas, seis flechitas, siete flechitas, ocho flechitas, 9 flechitas, porque tiene 9 elementos el conjunto. Entonces, igual como retomaremos en la unidad 3, el cardinal se escribe así. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Tiene 9 elementos. ¿Vale? Aquí, véanlo, así es el número de flechitas con las que yo conté el número de elementos que tiene ese conjunto A. Y además pide identificar la clase de conjunto que hay. Si es finito, infinito o unitario. Entonces, ese conjunto, como yo pude contar el número de elementos, pude decir que habían 9 elementos, entonces es un conjunto de tipo finito. Porque yo paré de contar, yo pude contar el número de elementos. Entonces, es un conjunto de tipo finito. ¿Vale? Es un conjunto de tipo finito. El cardinal, la cardinalidad del conjunto se refiere al número de elementos que tiene. Ahora bien, en la pretarea, si de pronto no la han hecho aún, entonces se van a encontrar con preguntas donde se seleccionan diferentes opciones. Lo que pasa es que no todas tienen que ver con una única respuesta. Que lo más común cuando uno le hablan de selección múltiple es que una respuesta apenas sea la correcta. Podemos encontrarnos naturalmente con esa situación, pero también podemos encontrarnos con la situación
donde me den primero unas opciones y después hay algunas opciones que sí son ciertas, más de una opción son ciertas. Entonces miremos esta situación. Se plantea este enunciado, un conjunto se puede determinar por, y me dan 4 ideas diferentes. Una que me dice extensión, otra que me dice fuerza, otra que me dice comprensión y otra que me dice duración temporal. Entonces con las cuatro ideas allí yo terminaría la frase. Entonces la frase la terminaría diciendo un conjunto se puede terminar por extensión. La otra idea me dice, yo podría terminar esa frase así, un conjunto se puede terminar por fuerza. Y así para las otras 2 ideas. De acuerdo a lo que acabamos de ver, queda claro que un conjunto se puede determinar de estas 2 formas. Entonces la pregunta que les puede aparecer es, o sea, el ejercicio les da esto, pero les pregunta esto. Seleccione la opción correcta. Entonces, como en esta situación más de una opción es correcta, entonces, como les acabé de indicar, les acabé de dar la respuesta, el conjunto se puede representar tanto por extensión o también se puede representar por comprensión. Entonces, la opción A me dice 1 y 2 son correctas. Lo que pasa es que esta no es correcta, ni esta. Por lo tanto, esta la descarto. La opción B, que me dice que 1 y 3 son correctas. 1 y 3 son correctas, son las que acabo de señalar. Esta está bien. De todas formas hay que verificar las otras 2 opciones. La otra opción me dice que 2 y 3 son correctas. Lo que pasa es que 2 ya de entrada sabemos que no es correcta. O sea que esta ya se anula. Y la última dice que 2 y 4 son correctas, pero 2 de entrada sabemos que no es correcta, por lo tanto aquí tampoco tenemos. Entonces solo nos quedó la opción B, y esa es la opción que hay que marcar. Hay que leer bien el enunciado y hay que mirar si hay más de una respuesta. De hecho, uno con la pregunta, uno puede saber. O sea, la pregunta me la están planteando aquí diciendo que hay 2 respuestas correctas, entonces hay que buscar, sí o sí hay que buscar 2 que sean correctas. ¿Vale? Recuerden que muchas veces los exámenes es justamente de tener estrategias, y cuando uno no está muy seguro de una pregunta, por lo menos le busca sentido común. Entonces 2 deben ser correctas, entonces uno comienza a buscar lo que más recuerde, en caso de que no tenga el material a la mano. En esta situación, entonces como acabamos de ver, los conjuntos se pueden denotar tanto por extensión como por comprensión. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Bien, vamos avanzando entonces. Otro tipo de preguntas que se pueden encontrar son los llamados análisis de relación. En el análisis de relación se les da 2 proposiciones, 2 expresiones. Una que se llama afirmación y otra que se llama razón. La afirmación es un enunciado, la razón es otro enunciado, y esos 2 enunciados están relacionados por la palabra porque. Entonces, una forma rápida de identificar en la mayoría de los casos la afirmación y la razón es que la afirmación está antes de la palabra porque y la razón está después de la palabra porque. Aquí entre ellas 2 está la palabra porque. Hablamos de una razón dado que esta frase que se denomina razón explica a la afirmación. ¿Vale? Esta es una razón si ella explica lo que se afirmó. Entonces, el problema normalmente lo que plantea es esto se llama una proposición, bueno, una oración. Miren lo que dice acá. Durante un fin de semana, muchas más parejas se dan obsequios. Porque, entonces ya identificamos esa palabra. Entonces, como les indiqué, muy probablemente lo que esté antes de la palabra porque es la afirmación y lo que esté después es la razón. Y esta sería la razón. Entonces, tanto afirmación como razón pueden ser verdaderas o falsas. Sabemos que, bueno, está la palabra porque y después de la palabra porque dice, porque durante ese fin de semana se celebra el Día del Amor y la Amistad. Entonces sabemos que es cierto que hay un fin de semana, si solo pensamos que se celebra en un solo fin de semana en el año, el Día del Amor y la Amistad, sabemos que existe un fin de semana durante el cual
se entregan las parejas más regalos que los otros fines de semana. Entonces, esa afirmación es verdadera. Está la palabra porque. Y además dice que durante este fin de semana se celebra, o sea, que existe el fin de semana en el cual se celebra amor y amistad. Entonces, eso también es verdadero. Y ahora la palabra porque quiere decir que la explicación a que en ese fin de semana se entreguen más regalos es dado que ese fin de semana se celebra amor y amistad. Entonces, tanto afirmación como razón podemos verificar que son verdaderas, tiene sentido. Y además, la razón está explicando la afirmación. Porque en ese fin de semana se entregan más regalos porque ese fin de semana es amor y amistad. Entonces, lo que plantea el cuestionario son 4 opciones normalmente. Y las preguntas van a ser así. Por ejemplo, aquí en la afirmación es verdadera. La razón es falsa. Pero de nuestro análisis acabamos de ver que la razón era verdadera. Por lo tanto, ya puedo descartar esto. También lo que nos diga el sentido común, ¿no? Por lo general la pregunta tiene que estar muy bien planteada para que el sentido común nos dé la respuesta adecuada. Ahora, ¿la afirmación es verdadera? Sí. ¿La razón es verdadera? Sí, también. Entonces por ahí vamos bien. Pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Lo que pasa es que acabamos de hacer un análisis donde acabamos de razonar con que justamente yo puedo explicar que haya más regalos ese fin de semana debido a que es amor y amistad. Entonces, justamente la razón es una explicación de la afirmación. Por lo tanto, este no acá es el que me hace rechazar también esta segunda opción. Vamos con la razón C, con la opción C. ¿La afirmación es verdadera? Sí. ¿La razón es verdadera? También. Y la razón es una explicación correcta de la afirmación. También. Esta va a ser, pero de todas formas uno mira la otra opción. La afirmación es falsa, no, ya de entrada puedo cancelar. Por lo tanto, la opción correcta es la C. ¿Vale? Observen también con esta frase justamente que estos ejemplos tienen que ver con nuestro día a día, con la forma de comunicarnos. Si yo le digo que hay un fin de semana durante el cual se entregan más regalos de lo normal, muy probablemente es debido a que ese fin de semana sea amor y amistad. Bien, entonces aquí están delimitados y con diferentes colores lo correspondiente a la afirmación, color azul, razón color rojo, y acá separado en mayúsculas la palabra porque, ¿vale? Que corresponde ahí al conector. Entonces, como habíamos dicho, la opción correcta es la C. Miremos un ejemplo más. Ahora, tenemos esta frase: la Antártida es un lugar muy frío. De entrada, a medida que vamos leyendo, el sentido común nos va a decir si eso es verdadero o falso. ¿Vale? El sentido común, eso es verdadero. Si quieren, ahí mismo le pueden ir escribiendo. Porque, listo, ese es el conector. O sea que lo que está atrás es la afirmación, lo que está adelante es la razón. El coronavirus afectó casi todo el planeta. Eso también es verdadero. Entonces, antes del porque viene la afirmación, después viene la razón. ¿Correcto? Entonces sabemos que ambas son verdaderas. Lo que pasa es que mire que son dos frases que son diferentes, están en diferentes contextos. Entonces, por un lado decimos que la Antártida es un lugar muy frío, por otro lado decimos que el coronavirus afectó casi todo el planeta, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Por lo tanto, son verdaderas ambas. Lo que pasa es que la razón no explica la afirmación, no tiene nada que ver el coronavirus con la Antártida. Así que vamos a ir descartando. La afirmación es verdadera, sí, la razón es falsa, no, la razón también es verdadera, por lo tanto descarto esta opción. La afirmación es verdadera, la razón es verdadera, y la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Esta parece que va a ser.
La afirmación es verdadera, sí, la razón es verdadera, sí, y la razón es una explicación correcta de la afirmación, no, porque no están relacionados el clima en la Antártida con la afectación en el mundo debido al coronavirus. La afirmación es falsa, no, de entrada la cancelo. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Bien, ese es otro ejemplo entonces. Entonces, eso que les acabé de decir, de ir indicando el valor de eso, se llama el valor de verdad, si es verdadero o falsa las oraciones. Entonces eso ya le va ayudando a uno a ir identificando cuál va a ser la respuesta adecuada. Y después saber uno que si lo que está en rojo explica lo que está en azul, entonces sí la razón es una explicación de la afirmación. Pero si no están relacionadas, entonces no. La razón no explica la afirmación. ¿Vale? Esas preguntas son las que se denominan análisis de relación. Y aparecen tanto en la pretarea como van a aparecer en la última actividad del curso, que va a ser un cuestionario que ustedes deben responder, pero ya sobre todos los temas del curso. También es un cuestionario semejante en estructura a la pretarea, solo que va a tener más preguntas y sobre todos los temas del curso, mientras que la pretarea sobre teoría de conjuntos. Y ya por último, para estos ejemplos, que pueden también aparecerles preguntas típicas de una solución, una única respuesta. Entonces, si tenemos este par de conjuntos A y B, A siendo las tres primeras vocales, B siendo todas las vocales, dos conjuntos, entonces miren cómo plantean la pregunta. A es un subconjunto de B. Aquí están diciendo A es un subconjunto de B, ¿listo? Y se denota como, dos puntos. Entonces hay que responder cómo se denota el hecho de que A sea un subconjunto de B. Entonces ahí hay que buscar, si no lo recordamos, hay que buscar en esa parte donde estamos con los símbolos que representan estas relaciones entre conjuntos, y encontramos este primer símbolo, que me parece que sí. Este, miren que es el símbolo de la unión, este no, este es el símbolo de la intersección, y este es otro símbolo, también otro símbolo lógico, que de hecho nos está explicando. Entonces, reviso yo de todas formas y me encuentro con que la respuesta correcta es la respuesta A. Por lo tanto, la selecciono. De acuerdo a lo que vimos, ese es el símbolo que se utiliza para representar un subconjunto. Entonces, ya para terminar, unas indicaciones muy básicas, porque en el próximo CIPAS pues vamos a hablar más de la tarea 1. Lo que pasa es que como ya comienza el lunes, y nos encontraremos muy probablemente el próximo jueves, entonces, para que ustedes por lo menos vayan viendo qué se van a encontrar. Sobre la tarea 1, también rápidamente, no me demoro mucho, voy a compartirles de nuevo acá. Vamos a ver si no me ha sacado del campus, parece que no. Listo, entonces le voy a compartir acá el explorador. Entonces ya el lunes a primera hora ustedes van a poder acceder aquí en el entorno de aprendizaje. Vienen acá, observen que donde dice contenidos y referentes bibliográficos, entonces van a tener allí 3 carpetas. ¿Vale? La correspondiente a la unidad 1 es a donde deben acceder, y allí encuentran justamente cuáles son las bibliografías y las OVAs, los recursos que ustedes deben estudiar para el desarrollo de las actividades. ¿Vale? De momento, a mí no me estaban abriendo estos recursos, lo que pasa es que como no hemos iniciado la actividad, puede ser que todavía no estén habilitados estos enlaces. Estos enlaces los llevan a la biblioteca, justamente a las páginas de los libros que deben leer. Esperemos a ver si ya el lunes están activados para que ustedes puedan descargar su bibliografía. Recuerden también que en las conferencias, en las charlas, se les van a dar ejemplos para la resolución de la tarea. Además, entonces, eso es lo que encuentran ustedes aquí en la parte de contenidos y referentes bibliográficos. Vamos descendiendo y vamos acá en la parte de momento intermedio. Momento inicial se refiere a la pretarea. Por eso dice acá cuestionario de pretarea. Bueno, eso es lo que el momento inicial termina el domingo. Comenzamos lo llamado momento intermedio.
Ese momento intermedio entonces tiene la primera actividad que comienza el lunes, y acá en esa carpeta donde dice guía de actividades y rúbrica de evaluación, ahí está la guía, que esa sí está, sí la pueden descargar desde ahorita, si de pronto ya quieren ir adelantando, pueden descargar tanto la guía como, además de la guía, descargar estos dos anexos. Estos dos anexos son ayudas. El anexo 1 corresponde a ejemplos resueltos. Tal cual las preguntas de la guía, así está, en este anexo están resueltas preguntas muy parecidas. Y el anexo 2 corresponde a una explicación, de hecho hay unos enlaces con unos videos para explicarles cómo utilizar algo que se llama el simulador de lógica de la UNAD. Es un recurso que encuentran en línea y que les va a permitir calcular, obtener algo que se llama tablas de verdad. Pero entonces ya cuando ustedes vean las conferencias y lean la bibliografía, se darán cuenta que son las tablas de verdad. ¿Vale? En todo caso, estos son ayudas, son recursos. Permítanme, me devuelvo acá. Entonces, en esa parte, aquí del momento intermedio es donde ustedes encuentran esos 3 archivos. Y aquí donde dice foro de discusión, que no se ha habilitado aún, es donde ustedes deben ingresar. En ese foro de discusión es donde van a estar sus 4 compañeros y voy a estar yo, donde ustedes deben saludar, deben enviar un mensaje y además indicando cuál es la letra que van a trabajar. ¿Por qué? Entonces recuerden, aquí es que van a encontrar el acceso donde dice foro de discusión, unidad 1. Rápidamente, permítanme compartirles este PDF que corresponde a la guía de actividades. Se llama guía de actividades y rúbrica de evaluación. ¿Vale? Entonces, en este PDF, ahí está el título y se van a encontrar los diferentes ejercicios. Es importante que lo lean todo el documento. Y lo que les quería mostrar así muy rápidamente, porque nos vamos a encontrar la próxima semana para más detalles, es que están los ejercicios, aquí yo lo resalté. Van a tener 4 ejercicios que están aquí resaltados en amarillo. Van a tener 4 ejercicios. Y cada uno de los ejercicios, están resaltados en amarillo, cada uno de los ejercicios va a tener 5 letras. Porque cada grupo colaborativo son 5 estudiantes. Entonces, cada estudiante debe ingresar al foro, lo primero que debe hacer es ingresar al foro, después de haber leído la guía de actividades, después de haber leído estas preguntas, y debe decir, voy a trabajar, por ejemplo, la letra C o la letra D. O sea que para todos los ejercicios va a realizar la letra D, o C, como quieran. Entonces, al comienzo después de la presentación en la guía de actividades, ustedes van a tener los ejercicios. Los ejercicios, cada uno, recuerden, con 5 letras. Deben escoger una letra que va a ser la misma para todos los ejercicios y después ustedes deben continuar leyendo porque van a haber instrucciones sobre cómo realizar tanto los aportes en el foro como el envío del documento final. Y por último, en la parte final de esa guía de actividades está la llamada rúbrica de evaluación, que esa rúbrica, lo que les explico a ustedes, son los criterios de evaluación. Entonces aquí tenemos 7 criterios. La actividad... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Los ejercicios que uno tiene que realizar, se sube uno por semana o se hacen todos directamente? No, la idea es, si los hace de una vez, puede montarlos todos. Ahí se recomienda que sea un archivo por ejercicio, pero si quieren pueden enviarlos todos indicando en video el aporte de los 4 ejercicios. Pero recuerden que tiene que ser de la misma letra, ¿vale? Pero no, sí, uno por semana, no, porque son 3 semanas y no da. Ah, entonces, listo. ¿Y vale, se sube en Word o qué? Sí, ahí recomienda que sea en formato Word. Ah, bueno, muchas gracias. Profe, entonces esa primera actividad no es en grupo, no es en conjunto, es individual. Es individual, las actividades son individuales. Lo que no impide que ustedes tengan interacción y trabajen de forma colaborativa. Lo que pasa es que sí tienen que presentar sus aportes de manera individual y tienen que enviar su actividad final, o sea, todos los ejercicios resueltos con lo que está pidiendo allí la guía de manera individual. Ah, bueno.
Sí, Buenas noches. Profe, o buenas sea que la noches. tabla de verdad también se tiene que hacer en Word, aparte de la aplicación en la que nos manda la plataforma. Sí, sí, lo que pasa es que Word tiene una opción que es muy fácil hacer tablitas. Se les habilita allí una herramienta y les permite a ustedes crear las tablas, indicar el número de filas, de columnas. La pueden hacer también en Excel y la copian y la pegan allí en el Word. No es complicado, Ah, bueno, vayan ustedes cacharreando que no es difícil, ¿vale? Pero bueno que gracias. vayan teniendo en cuenta justamente todo lo que van a ir necesitando. Ah, y entonces Profe, sí, y para pues esta actividad de la ajá. primera guía, ¿usted también va a hacer así como conferencias como estas? Sí, sí, la idea sería, dada la agenda, yo creo que sería el próximo jueves, igual yo les estaré confirmando. Ah, ya, entonces obviamente pues es recomendable primero estar en la conferencia y después hacer el ejercicio, ¿no? Pero si pueden iniciar ustedes por ejemplo, a leer la guía de actividades y llevar preguntas a la conferencia. Es algo que pueden ir adelantando, Vale, gracias. ¿vale? Sí, pero por eso el jueves va a ser unos días después de que ya comience la actividad para que ustedes ya hayan acumulado algunas dudas. Posiblemente ustedes hayan tenido ya la interacción allí con la plataforma también. Ustedes también se hayan presentado, pero igual la charla va a ser teniendo en cuenta que, o suponiendo que de pronto ustedes no han ingresado, entonces de nuevo se va a indicar que deben ingresar, solicitar o indicar su letra, exponer allí la letra que van a trabajar. Esa letra es para que no se repitan ejercicios, para que cada uno trabaje un ejercicio determinado. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien levantó la mano? Yuri, Hola, buenas noches. buenas Tengo una noches. duda, tengo una duda en cuanto al trabajo. Usted dice que, o sea, se reparte cada letra por cada compañero, pero al finalizar el trabajo se presenta individual. ¿Estoy en lo correcto? Sí, voy a dejar de compartir acá. Es solamente, permítame indicar que la parte final tiene que ver con la rúbrica de evaluación, que son los criterios con los que se califica. Resulta que esa actividad vale 100 puntos. Recuerden que en total el curso tiene 500 puntos. La pretarea de la primera actividad son 25 puntos. Esta actividad, como se indica acá, son 100 puntos. Entonces esos 100 puntos están divididos en 7 partes. Y cada parte, por ejemplo, la primera parte tiene 10 puntos, el máximo de 10 puntos de esa primera parte. La segunda parte tiene un máximo de 25 y así se van sumando. Entonces, por ejemplo, estos primeros 10 puntos están divididos. Entonces, aquí se puede sacar máximo 10, pero pueden ser menos de 10, dados estos criterios que están aquí explicados. Entonces, los invito a que ustedes, por favor, lean detenidamente justamente cuáles son esos criterios. Aquí permítanme, entonces, aquí ya dejé de compartir para compartirles ya el último pedacito de la presentación. Para que, por favor. Buenas noches, yo tengo una duda. Buenas noches, sí. Al final, cierto que yo solo presento mis ejercicios y yo escoge la letra D, todos los de la letra D. No tengo que presentar los de mis compañeros, ¿cierto que no? Eso, exactamente. Entonces, un ejemplo típico de una interacción, una primera interacción en el foro. Cordial saludo a tutor y compañeros del grupo colaborativo. Escribo para indicar que mi letra seleccionada es la D. Entonces ya allí, como eso aparece cronológico en el foro, aparece quién escribió primero que quién, entonces aparece fecha y hora. Entonces ya sabemos que la persona que escribió primero, que es la letra D la que va a trabajar, esa persona ya le quedan adjudicados los ejercicios D. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Atentamente, es un mensaje muy corto y utilizando las normas, las reglas de etiqueta, las reglas pues típicas de saludar y agradecer la atención y decir atentamente el nombre de la persona. Entonces, lo que quiere decir, si la persona seleccionó los ejercicios D, es que va a realizar el ejercicio 1D, el 2D, el 3D y el 4D. O sea, de la pregunta 1 va a realizar el D, de la pregunta 2 va a realizar el D, de la 3 va a realizar el D, de la pregunta 4 va a realizar el D. Y así para las demás letras. ¿Vale? Atenerse a ello. Si de pronto
usted primero mandó un mensaje, como ellos ya quedan allí establecidos en el foro y no se pueden borrar después de media hora, no se pueden modificar. Si de pronto usted primero seleccionó la D y luego quiere hacer un cambio por la letra E, entonces se puede hacer siempre y cuando usted revise el foro y vea que ningún compañero ha seleccionado la letra E. Entonces puede decir, voy a seleccionar la letra E, porque nadie más la ha seleccionado, entonces voy a hacer ese cambio. Pero no, ¿sí? Y cada ejercicio va, un ejemplo, en un formato de Word, todos completo, el 1D, el 2D, el 3, o tiene que ser uno por uno cuando se vaya a enviar. Lo pueden ir enviando a medida que lo vayan realizando, entonces pueden decir, este es el aporte de mi ejercicio 1, y envían allí en el Word. Este es el de mi ejercicio 2, allí en el Word. También lo pueden hacer en PDF, la verdad. Por ejemplo, cuando envíen fórmulas, a pesar de que de pronto allí la guía diga que es en Word, lo pueden enviar en PDF. De hecho, es mejor enviar las cosas en PDF, porque como yo no las voy a alterar, entonces yo no tengo, para que alguien visualice desde cualquier plataforma, desde cualquier dispositivo mejor su documento, yo preferiría que lo enviaran en PDF. Y para ustedes como estudiantes, lo mejor es enviar las cosas en algo que no se pueda alterar. ¿Vale? Profe, Entonces, o sea que, ¿sí? o sea que si yo ya realicé el ejercicio 1, por ejemplo, ya lo puedo mandar. Eso sí. Pero ¿Y si se envía prefieren, por el foro se o por la envía allí en el foro. No, allí en el foro. En la Ah, guía, en la guía de actividades están las normas para entregar ya el documento final, que tiene que ser un documento con portada, con una introducción, unos objetivos. Debe tener ciertas partes allí el documento de entrega final, con unas referencias en normas APA, pero lo que se envía al foro son sus avances para ser retroalimentados. Entonces usted envía el avance, yo tengo que revisarlos y yo le respondo si está bien o no. Si está bien, si les digo que está bien, no hay nada que cambiar, entonces pueden ese mismo, tal cual me lo enviaron, ya colocarlo en su documento final. ya, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, eso en cuanto a la elección de la letra, que por favor cuando ya la seleccionen, que sea ya esa la letra con la que van a trabajar, porque de pronto si van a cambiar, ya alguien ha seleccionado la letra por la que van a cambiar. Entonces, para que no hayan traumatismos. Entonces, siempre verificar por favor la agenda del curso. Esa actividad empieza el lunes, la próxima actividad. Pues estoy hablando porque ya en este momento hay varios de ustedes que ya culminaron la pretarea, entonces para que se vayan preparando para la actividad que inicia el lunes. Culmina dentro de 3 semanas a partir del lunes, que sería el 26 de septiembre. Miren que siempre dan la hora 11:55 de la noche, pero tengan en cuenta que no es conveniente enviarlo a última hora, y en nuestra próxima charla pues les daré más indicaciones sobre la entrega. Eso sería todo entonces lo que les quería indicar el día de hoy. Por favor, entonces, si hay alguien aquí que no haya ingresado al campus, hacerlo. Si hay alguien aquí que no haya realizado la pretarea, entonces darle un repaso a lo que vimos y realizarla, por favor, antes del domingo. Profe, yo tengo una pregunta. Bien pueda. Lo que pasa es que cuando yo ingreso al campus, no sé si a mis compañeros también les pasa, yo tengo aquí pues lo que dice el campus virtual para entrar a cada asignatura. Y acá abajo aparece una agenda y me aparecen las asignaturas en rojo, que me dice tarea 1, conocimientos previos, bueno, y las fechas hasta donde uno tiene que, hasta el plazo de entregarlas, mejor dicho, hasta el domingo. Sí. Y abajo en fundamentos de administración, bueno, las otras me aparece que dicen no presentada, pero ahí dice que es hasta el 5. Y por lo menos yo la del pensamiento lógico matemático, esa yo ya la presenté, la pretarea ya la presenté. Y me aparece en rojo, y dice individual. No sé si cuando uno presente la tarea o qué, ya le sí, quita eso se va a actualizar, pero usted ya tuvo su nota. Sí, ya obtuve mi nota, sí, señor. Bueno. Vaya teniendo siempre en cuenta los puntos que van sacando en cada una de las actividades. Tengan ustedes allí apartecito un archivo con sus puntos, porque eso en última esa va a ser su nota.
Entonces, a veces como se demora un poquito en actualizar, esa tabla, ya sé de la que me habla, porque yo no tengo acceso a esa tabla, ustedes son los que tienen acceso a esa tabla de colores, pues a veces demora un poquito en actualizar. Entonces vayan teniendo en cuenta principalmente su puntaje. Ah, ok, ¿Vale? profe, muchas Sí, gracias. no se confundan allí por esta tabla. Importante es su puntaje. Tener en cuenta el puntaje mínimo para pasar, pero pues la idea es que saquen ustedes la nota perfecta. Listo, Bien. profe, muchas gracias. Bueno, ustedes, muchas gracias entonces por su asistencia. Les recuerdo siempre que por favor me escriban, correo institucional, Skype. A veces cuando tengan algo más o menos rápido que comentarme, me escriben al Skype, por favor, porque a veces en el foro, a veces me envían un mensaje en el foro y me demoro un poquito más en revisarlo. Entonces, si necesitan una revisión también relativamente rápida, una pregunta corta relativamente rápida, me lo pueden mandar al correo institucional para yo poderles responder más rápido. ¿Vale? Por favor, entonces, ténganlo presente, estén revisando su correo institucional, acostúmbrense a ello, revisar su correo institucional y su correo del campus. Ingresar, por favor, también al Skype, al grupo de Skype, en caso de que no lo hayan realizado aún. Si no son más dudas, entonces aquí culminamos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Buenas Muchas noches. gracias, profe.